Gracia presenta. El Señor es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Bueno, aquí en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, nosotros estamos viendo el tema de la ofrenda a los santos. Y en el versículo 1 del capítulo 8 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, ¿quiénes son las iglesias de Macedonia? La iglesia de Macedonia son las iglesias de Tesalónica y de Filipo. Entonces, cuando ustedes leen las cartas a los tesalonicenses o las cartas a los filipenses, ustedes están viendo a los hermanos del área de Macedonia. Y aquí hace mención que esta área de Macedonia ha recibido una gran bendición. Y veamos cuál es esa bendición. Dice el versículo 2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiere decir que las iglesias de esa área eran iglesias pobres. Sin embargo, a pesar de ser iglesias, congregaciones pobres, eran iglesias de gran corazón, un corazón generoso para la obra, que daban abundantemente para la gloria de Dios. Y que lo hacían con alegría, lo hacían con gran gozo en sus corazones, a pesar de su pobreza. Eran hermanos en Cristo Jesús que daban sobreabundante para la obra del Señor. Y entonces es Pablo hablando a los corintios y poniendo a la iglesia, a las congregaciones de Macedonia como ejemplo de generosidad, como ejemplo de iglesias que participan en la obra del Señor. Amén. Y dice, versículo 3, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, para ellos era un gran privilegio en participar, en dar para los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos es la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén es una iglesia pobre también. Y la razón por la que la iglesia de Jerusalén es una iglesia pobre, donde están los apóstoles, podríamos decir el centro el headquarters, el centro de la iglesia, ¿verdad?, en Jerusalén, es porque ellos atienden a muchos peregrinos que vienen a la ciudad a adorar a Dios, a buscar celebrar a Dios, y ellos se encargan entonces de las necesidades de la gente que llega de visita, los hospedan, les dan alimento, pero también se encargan de los hermanos en Cristo y también se encargan de las viudas, aquellas que no tienen esposos y no tienen hijos y no tienen entonces quien les ayude. La iglesia en Jerusalén les atiende y les da alimento y les ayuda para vivir. Y entonces es una iglesia que está en gran necesidad. Y es por eso entonces que Pablo pide a las congregaciones fuera de Jerusalén que manden sus contribuciones para que entonces la iglesia en Jerusalén sea bendecida con estas ofrendas y se sostenga. Es una costumbre, siempre fue una costumbre, sigue siendo una costumbre, que en Jerusalén se dan dádivas, se bendice al peregrino, se le ayuda al necesitado. Y entonces esta era la causa por la cual entonces Pablo está escribiendo a los corintios y les está recordando entonces cómo las iglesias, las congregaciones en Macedonia participan en el dar a la iglesia de Jerusalén, y cuando lo hacen aún más allá de sus fuerzas, y cuando lo hacen pidiendo que se les dé este privilegio, que no se les deje afuera, sino que al contrario se les invite a participar, porque es una gran bendición para ellos, aún cuando son pobres y no pueden dar. Sin embargo, lo hacen con gran esfuerzo para bendecir a sus hermanos. Amén.
Y en el versículo 5 dice, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, ese es el contexto de estos dos capítulos. Amén. El contexto es Pablo pidiendo a los corintios que participen en el dar para los santos y poniendo a las congregaciones en Macedonia como ejemplo de cómo ellos participan en el dar, y entonces de esta manera motivar a los hermanos de Corintios a que ellos también den con abundancia. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 9 y vamos a ver ahí en el primer versículo del capítulo 9 que Pablo continúa hablándoles, escribiéndole a los corintios y les dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Está diciendo a los corintios: yo conozco su buena voluntad de participar también en dar para la obra del ministerio, para ayudar a los santos, amén, a los hermanos de la iglesia. Y dice: y yo doy testimonio a los macedonios con orgullo de que ustedes son una iglesia que participa voluntariamente y que participa generosamente. En otras palabras, les está diciendo a los corintios que él da buen testimonio del corazón de los corintios a los macedonios, y que les dice a los macedonios que así como ellos están dispuestos a participar a pesar de su necesidad, los corintios también están dispuestos a participar en dar para la obra del ministerio. Y por eso entonces la Escritura dice que él se gloría, ¿verdad? Dice: me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado. Ahora, ¿quién es Acaya? Acaya no es el nombre de una mujer. Acaya es el nombre de la región, de la provincia donde estaba la iglesia de Corintio. Entonces Pablo está diciendo: yo con orgullo les digo a los hermanos de Macedonia que los hermanos de la provincia de Acaya, en otras palabras los corintios, desde el año pasado ya están preparados para dar para la obra del Señor. Amén. Y entonces dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces está diciendo Pablo que el celo de los corintios ha estimulado a la mayoría de los macedonios, de los hermanos de Macedonia, para que entonces sigan contribuyendo para la obra del Señor, porque les está diciendo: oh, los corintios ya están preparados desde el año pasado, ¿sí? Y después, versículo 3 dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. En otras palabras, está diciendo: yo mandé a Tito y mandé a otros hermanos, que no da los nombres, da solamente el nombre de Tito, para que vayan con ustedes y los prepare. En otras palabras, para que ya lo que prometieron desde el año pasado lo tengan, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, no por decir vosotros de vuestra confianza. En otras palabras, está diciendo para que cuando vaya yo y vaya con los hermanos, si algunos hermanos de Macedonia me acompañan y llegamos con ustedes y resulta que ustedes no están preparados, va a haber gran vergüenza. Y entonces él dice: la vergüenza va a ser de nosotros, pero sabemos que va a ser más de ustedes, porque van a venir los hermanos que son pobres, más pobres que ustedes, pero participan en la obra y se van a dar cuenta que ustedes no están listos en dar para la obra del Señor. Amén. Y entonces dice en el versículo 5: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista
como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Déjame explicar este versículo leyéndolo en otra versión para que lo podamos entender mejor, ¿ok? Y voy a usar la Biblia de las Américas y voy a leer entonces el capítulo 9, versículo 5, dice así. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y preparar de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista para ofrenda generosa y no como por codicia. Se dan cuenta que en nuestra versión Reina Valera dice que en la última parte dice no como la exigencia nuestra, ¿verdad? Bueno, la mejor traducción es la traducción de las Américas, porque está diciendo que para que no parezca como codicia, ¿ok? Otra versión, la versión nueva, versión internacional, dice de esta manera: así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completar los preparativos para esa generosa colecta que ustedes han prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. ¿Sí? Entonces la palabra es tacañería o codicia, ¿verdad? Es un sinónimo. Entonces esa es la traducción correcta. Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia de la Reina Valera, suena diferente, ¿verdad? Suena como Pablo estuviera diciendo, estén preparados y estén preparados no como exigencia nuestra, no como que estuviéramos exigiendo nosotros. Pero esa es una mala traducción de esta versión. Ahora, ustedes tienen que entender que en las diferentes versiones de la Biblia, por diferentes razones de autor, de sentido que se le da a la escritura, a la interpretar, al traducir del griego, del hebreo, muchas veces hay cambios de palabras o se utilizan ciertas palabras para que rime, para que haga sentido. Y es ahí donde muchas veces los traductores difieren un poco del texto original. Pero el propósito al traducir es de mantenernos lo más cercano al texto original, ¿sí? Y entonces en el texto original está hablando de que estén preparados para que no parezca que son tacaños, ¿sí? Para que no parezca que son gente que codicia, ¿sí? Que no están dispuestos a dar. Entonces esa es la traducción correcta. Entonces si ustedes gustan, hagan una notita ahí al lado de su Biblia y anoten entonces ese término ahí. Pueden poner codicia o pueden poner tacañería, ¿verdad? Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, tengan cuidado de no parecer tacaños, ¿sí? Porque si ya ustedes lo prometieron desde el año pasado, cúmplanlo, lo tienen que cumplir. Ahora, aquí nosotros podemos encontrar entonces una base bíblica para nosotros como congregación, para cuando nosotros hacemos un presupuesto para la iglesia. Cuando nosotros hacemos un presupuesto para la iglesia, proyectamos un gasto para el año que viene y decimos, el próximo año vamos a gastar tanto. Necesitamos entonces que haya tanto en entradas, en diezmos y ofrendas para que podamos cubrir esa cantidad. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a tener esa cantidad el próximo año? Pues no sabemos, es una proyección. Pero entonces es importante que los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entiendan que hay un trabajo que hacer y hay un proyecto que cumplir que vamos a hacer en el próximo tiempo, en el próximo año. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una promesa. Nos comprometemos nosotros a decir, sí, vamos a ayudar a cumplir el presupuesto. Y esa es la promesa que nosotros hacemos de decir, bueno, vamos a cumplir este presupuesto y vamos a lograr que el próximo año, al terminar el año, nosotros podamos decir,
terminamos en negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplimos el presupuesto, dimos las ofrendas, dimos los diezmos que nosotros prometimos que íbamos a dar para cumplir con ese propósito. Entonces vemos nosotros que Pablo a los corintios les está recordando que ellos ya desde hace un año atrás habían hecho una promesa de dar una ofrenda generosa para la iglesia y que entonces este era el tiempo de cumplir con esa ofrenda, que se supone que la tenían que haber ido recogiendo a través del año para que entonces la tuvieran lista. Pero Pablo, siendo un buen pastor, amándoles, les dice, les advierte que ya estén listos para que no vaya a ser que no estén listos y entonces se encuentren en un problema vergonzoso, ¿verdad? Para que entonces vean que ellos sí han tenido cuidado de proveer para cubrir lo que ellos prometieron para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ahora otra cosa que vemos nosotros ahí es que entonces Pablo hace mención de que nosotros como seres humanos tenemos siempre una lucha en nuestro corazón a la hora de dar. Es parte de nosotros. Es algo que todo ser humano, hombre y mujer, luchamos, la codicia, ¿verdad? Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 21 y 22. Dice la Escritura así. Está hablando el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este versículo? El Señor Jesucristo está diciendo que todas estas maldades están arraigadas en nuestra naturaleza pecaminosa. Están arraigadas en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Ahora ahí el Señor Jesús está hablando de muchas maldades, ¿verdad? Está hablando de malos pensamientos, de adulterios, de fornicación, de homicidio, de hurtos, de avaricia, ¿verdad? De maldad, del engaño, de la lascivia, de la envidia, de la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto es parte arraigada en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces lo que yo quiero que ustedes vean ahí, que una de esas partes es la avaricia, el ser tacaño. Es parte de nosotros, de nuestra naturaleza. No es de que unos sí sean y otros no, sino es que todos somos. Todos tenemos ese problema en nuestro corazón, ¿sí? Y nos cuesta entonces dar. Entonces, si nosotros entendemos que el no querer dar se debe a la naturaleza pecaminosa de nosotros, que codiciamos, entonces nosotros lo que queremos es arrepentirnos de ese pecado y de la manera como lo hacemos es siendo generosos para la gloria de Dios. Vayamos ahora a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen corazones habituados a la codicia y son hijos de maldición. Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando de los falsos profetas y está hablando de los falsos maestros. Que los falsos profetas y los falsos maestros tienen ese problema en su corazón, ¿verdad? Que la naturaleza pecaminosa los domina. Y como parte de la naturaleza pecaminosa que nos concierne en este texto que estamos viendo, aparte del adulterio, ¿verdad? Y de pecar, de seducir las almas, tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Tienen el corazón habituado a la tacañería, ¿verdad? Entonces, simplemente este versículo lo estoy usando para apuntar que esa es la condición del ser humano.
del hombre y mujer. Todos somos culpables de eso, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros somos una nueva criatura, por lo tanto, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas para la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros debemos de dejar las cosas viejas a un lado y vivir para la gloria de Dios. Amén. Volviendo entonces a ver acerca de la codicia en la Escritura, vemos que en Efesios capítulo 5, versículo 5, la Escritura dice: porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundicia o avaricia, que es idolatría, tiene herencia, o aquel que es avaro tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios. Entonces dice, todo aquel que es tacaño no tiene herencia en el reino de Dios. ¿Por qué no tiene herencia en el reino de Dios? Porque ahí explica y dice que la avaricia es idolatría. Que cuando nosotros codiciamos en nuestro corazón, cuando nosotros somos tacaños en nuestro corazón, lo que estamos haciendo es idolatrando aquello que amamos. ¿Y qué es lo que amamos? El dinero, las posesiones, más que a Dios. Entonces está diciendo, si un hombre o una mujer no se arrepiente de su pecado, lo que está haciendo es siendo idólatra, poniendo otro Dios y no al Dios verdadero en su vida. Es por eso que nosotros, como nueva criatura, dejamos a ese ídolo a un lado y ponemos a Dios como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, cuando decimos que Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas, no tan solo nos referimos al hecho espiritual de nuestras vidas, sino a todo nuestro ser. En otras palabras, el Señor Jesús es Señor y Salvador de nuestros pensamientos, Señor y Salvador de nuestros sentimientos, Señor y Salvador de nuestro espíritu, Señor y Salvador de nuestro cuerpo, pero también Señor y Salvador de nuestra cartera, de todo nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús es el centro de nuestra vida y no la idolatría que antes teníamos, a la codicia, a las cosas del mundo. Amén. Vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. La Escritura nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es una orden, ¿verdad? No quiere decir si puedes. No te hace una invitación a que trates, sino te está diciendo una orden. Te está diciendo, haz morir lo terrenal en tu vida. Quiere decir que sí se puede hacer. Dice, haz morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Entonces el tacaño es ¿qué? Idólatra. ¿Y quiénes son tacaños? ¿Quiénes somos tacaños? Todos nosotros. Es parte de nuestra naturaleza vieja. Pero en la nueva naturaleza, en Cristo Jesús, lo hemos hecho morir para entonces glorificar el nombre de Dios como nuestro Dios solamente de nuestra vida. Amén. Vayamos entonces ahora a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice, está hablando de que no debemos errar. Versículo 9 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces está diciendo que todos estos que viven de esta manera no van a heredar el reino de Dios. Entonces los que codician no heredan el reino de Dios. ¿Y por qué no heredan el reino de Dios? Si ustedes se dan cuenta, hay una doble
doble razón. En primer lugar, porque la avaricia es pecado. Y en segundo lugar, porque ese pecado es idolatría. Entonces, el idólatra no entra y el que codicia no entra, ¿verdad? Entonces, la avaricia no glorifica a Dios. Vayamos entonces, bueno, ya lo vimos en Efesios 5:5, que dice que es idolatría, entonces, el ser codiciar. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29. Y está hablando de las características de una mente reprobada. Está hablando de las características de una mente reprobada. Y entonces dice en Romanos 28, 29, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de ellos, ¿quiénes son? Los que tienen la mente, ¿verdad? Una mente reprobada, ¿verdad? Dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que no convienen? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces están viendo ahí en esa escritura que una de las características de un hombre o una mujer con una mente reprobada es, entonces, ¿qué? La avaricia. Nosotros que estamos, les repito, en Cristo Jesús, se supone que hemos dejado todo eso a un lado. Ya no es parte de nuestra vida. Amén. Vayamos entonces ahora a otro pasaje, vayamos a Miqueas. Lea Miqueas 2:2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces, ¿qué hace uno que es tacaño? Hace injusticia, despojando a otros de sus bienes. Destruye las vidas de otros, ¿verdad? ¿Por qué los bancos y las instituciones que abusan de la gente destruyen a gente y les quitan sus casas, y les quitan sus terrenos, y les quitan sus negocios, cuando al hacer tratos con ellos lo hicieron injustamente? No estoy hablando cuando es problema de la gente por meterse en problemas económicos que no puede pagar y le quitan las cosas. Estoy hablando cuando hay malos tratos, cuando hay engaños. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se ve mucho el problema, no sé qué tanto será ahora el problema, pero antes había mucho problema con la gente que venía de nuestros países y quería comprar un automóvil. Como no sabía hablar inglés, se aprovechaban los vendedores, ¿verdad? Y le vendían el auto muy caro, le vendían con cosas por ejemplo, los tapetes que valen, no sé, valían quizá unos $50, $75, se los vendían en $600, ¿sí? O $1,200 los tapetes del auto, ¿sí? Y la gente, como no se daba cuenta, ¿qué hacía? Firmaba los contratos y entraba a pagar un carro que lo pagaba 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué era eso? ¿Por qué es eso? Por la avaricia del hombre. ¿Por qué? Porque el vendedor no está a gusto en ganar su comisión, sino quiere entonces hacerse rico, ¿verdad? Y entonces Miqueas nos está hablando, si leen ustedes el libro de Miqueas, está hablando de las injusticias que se hace al pobre. Y entonces eso es una de las razones por Dios no quiere este pecado en la vida de la iglesia, de sus hijos, porque es idolatría, porque es pecado, porque es injusticia. ¿Ok? Vayamos ahora a Salmo 10, versículo 3.
Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Entonces, ¿qué hace el que es un idólatra porque es tacaño en su corazón? Rechaza a Dios, hace un lado a Dios, rechaza al Señor. Vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Pablo está escribiendo y nos dice a la iglesia, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o codicioso o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos que hacer? Rechazar al hermano que es tacaño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un falso creyente. ¿Por qué es un falso creyente? Porque tiene la avaricia como su Dios. Tiene el dinero como su Dios. Por lo tanto, dice ser hermano, pero no es hermano porque rechaza a Dios, es injusto y ama sus pertenencias. Por lo tanto, la Escritura dice, con ese no te sientes a la mesa, no comas. Ahora, quiero aclarar bien que debemos entender y hacerla definir entre si una persona que verdaderamente es hermano y tiene ese problema en su vida, ese pecado, al cual nosotros tenemos que llamarlo a cuentas y tenemos que exhortarlo y tenemos que hablarle a su vida para que cambie, se arrepiente y cambie, ¿verdad? A diferencia de otros que dicen ser hermanos, pero a pesar de que le hables y le aconsejes y le enseñes con la Escritura, no cambia su vida. Con ese es el que no podemos sentarnos entonces a la mesa. Pero con aquel que está luchando en su vida, todavía con esa clase de pecado, nosotros tenemos que estar con él, caminar con él, ayudarle, bendecirle, enseñarle, mostrarle que tiene que ser un hombre, una mujer generoso para la gloria de Dios. Amén. Entonces, volviendo a 2 Corintios, capítulo 9, vemos nosotros entonces que Pablo les está hablando ahí que estén preparados para ser generosos, que no haya avaricia, que no sean tacaños, que den como prometieron, que lo cumplan, para que su nombre esté bien ante los hermanos, su testimonio esté bien ante los hermanos de Macedonia y para que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Después en el versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, este versículo nos está hablando de la bendición que Dios da a aquel que está dispuesto a dar abundantemente para la gloria de su nombre. Ahora, aquí no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es una mentira, es del demonio, es falso, no es verdadero. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios sí bendice cuando sus hijos son obedientes y dan con generosidad para la obra del Señor. Amén. Entonces, tenemos que separar lo malo, aquellos que enseñan mentiras para sus propios beneficios. ¿Y cuál es su beneficio? Pues eso, porque son tacaños, ¿verdad? Porque son la avaricia, ¿verdad? Está en sus vidas, por eso quieren. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los hijos obedientes que cumplen la palabra de Dios y que reciben bendición. La Escritura claramente nos dice ahí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Vayamos a algunos versículos rápidamente para ver en la Escritura qué habla acerca de este tipo de bendición del Señor. Vayamos a Proverbios y vean ustedes ahí en Proverbios. Vayamos primero a Proverbios capítulo
3, versículo 9 y 10. Fíjese lo que la Escritura dice. Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serás llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Se están dando cuenta la conexión de bendecir, de honrar a Dios con nuestros bienes, con la riqueza? Hay una conexión ahí. Ahora, quiero decirles que no hay una garantía, no es una garantía de que vas a ser rico o de que Dios te va a prosperar de tal manera. Pero sí sabemos que la Escritura es un principio. Entre más generoso eres, más Dios te va a bendecir. Amén. Si siembras abundantemente, abundantemente vas a cosechar. Entonces la palabra de Dios dice que lo tenemos que bendecir con todas nuestras primicias de nuestros frutos. Ahora, ¿cuáles son nuestros frutos? Si nosotros no somos agrícolas, no sembramos, ¿cuáles son nuestros frutos? Pues nuestro trabajo, lo que ganamos con nuestros cheques. ¿Y cuáles son las primicias? Lo primero de nuestro cheque. Apartamos para el Señor. No lo dejamos al último. A Dios no se deja al último. Cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto, no ponemos a Dios al último, sino que Dios va primero en la lista del presupuesto. Pero mucha gente, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, no tiene presupuesto y mucho menos pone a Dios primero, sino lo pone al último siempre. Pero entonces dice la Escritura que las primicias de todo nuestro fruto sea para el Señor, conforme el Señor nos prospera. Vayamos a Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les han añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuál es el principio ahí? Fíjense bien. ¿Cuál es el principio? Quienes reparten les ha añadido más. Quiere decir que el que tiene y da, se le da. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué pasa con ellos? No tienen nada. ¿Por qué? Porque se les va como agua entre los dedos. Son pobres. ¿Por qué? Por la avaricia. Versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Vayamos a Proverbios 19, versículo 17. La Escritura dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿De quién es el dinero? De Dios. ¿De quién es todo lo que tú tienes? La casa, el auto, la ropa, la comida, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, el dinero, los ahorros. Todo lo que tú tienes es de Dios, ¿verdad? Sin embargo, aquí la Escritura está diciendo en el versículo 17: a Jehová presta al que da al pobre. Pero si es de Él. Pero Él mismo, ¿qué hace? Te bendice por dar al pobre. Y después dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En otras palabras, es de Dios. Dios te da para dar, y Dios te paga el doble por dar. ¿Están viendo ustedes eso? Es de Dios lo que das, y Dios te da para dar, y te paga el doble por dar. Es la bendición abundante del Señor. Vayamos a Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Vayamos a Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un versículo más, vayamos a Lucas, capítulo 6,
versículo 38. Dice así la Escritura: dad y se os dará. ¿Qué nos dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosada dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo es la medida de qué está hablando? La medida es podremos decir como un vaso, donde mete el vaso a la harina o mete el vaso al grano, y una vez que lo mete al grano, lo aprieta. ¿Para qué? Para que lo que esté con aire dentro del vaso se llene. ¿Cuál es el propósito? Para que le eche más y lo vuelva a apretar. Y le pegue, lo remesa, le pegue, para que apriete y haga más espacio. Y agarra más y lo echa y lo aprieta más. Y una vez que lo ha apretado, lo echa en tu regazo. ¿Cuál es tu regazo? Aquí donde pones tu delantal, ¿verdad? Pones tu saco, lo pones para que entonces ahí te vacíe el contenido. Y es abundante lo que el Señor te da. Esa es la bendición de Dios para sus hijos, para los que obedecemos su palabra y queremos honrarle y glorificarle a Él. Amén. Volvamos a 2 Corintios 9. Y entonces en el versículo 6 leímos, ¿verdad? El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y después versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, ¿cómo es que tenemos que dar? La palabra tristeza ahí nos habla de enojo. La traducción podría ser: no lo hagas con molestia, no lo hagas con enojo. Pero esa palabra puede ser traducida con tristeza, con un gran desánimo. Entonces, hay gente que da porque se siente obligada a dar. Y entonces da con enojo, da con tristeza. Me están obligando a dar, tengo que dar. ¿Sí? Y después dice la Escritura que no des así, ¿verdad? Con enojo o con tristeza, ni por necesidad. Quiere decir que hay otros que dicen: tengo que dar. Tengo que dar. Uno se siente obligado a hacerlo, no quiero dar, pero estoy obligado. Y el otro piensa que es algo que tiene que cumplir y hacer y tiene que dar. Y entonces lo hace compulsivamente, lo hace con cierta tensión de que tiene que cumplir, tiene que dar. Si no da, entonces no está bien, tiene que cumplir con lo que prometió. Dios no quiere que des de esa manera tampoco, sino Dios quiere que des ¿cómo? Con alegría. Y el alegre es aquel que quiere dar. Yo quiero dar. El enojado triste dice: me obligan a dar. El que lo hace compulsivamente dice: tengo que dar, tengo que dar. Pero el alegre dice: yo quiero dar. Porque es un gran gozo dar. Porque sé que es la bendición para los hermanos y viene bendición de parte de Dios para mi vida. Amén. Ahora rápidamente veamos cuáles son las bendiciones. En primer lugar, dice: porque Dios ama al dador alegre. Entonces, el objeto personal del amor de Dios, ¿quién es? El objeto personal del amor de Dios, ¿quién es? ¿De acuerdo al texto? El objeto personal del amor de Dios, ¿quién es? El dador alegre. Usted. Si usted es un dador alegre, usted. ¿Sí? Entonces, el objeto personal de Dios es
el dador alegre. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser nosotros como hijos de Dios? Dador alegre. Porque entonces sabemos que nosotros somos el objeto personal del amor de Dios. Ahora, no se confundan. Dios los ama. Y Dios los ama 100%. ¿Ok? Pero en la Escritura, el principio que está diciendo ahí, que Dios se goza grandemente con sus hijos que dan alegremente. Y son su objeto personal de su amor. Porque ve la obediencia y ve que Él es Dios de su vida, no otra cosa, no el dinero, no el mundo, sino Dios. Amén. Otra cosa es que Dios, vemos la generosidad de Dios. En el versículo 8 al versículo 11, y ustedes por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero Él está hablando de la generosidad de Dios. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Está diciendo entonces que si tú das abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Eres tú el objeto personal del amor de Dios y tú miras la generosidad de Dios abundantemente porque Dios te provee abundantemente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigas dando. Y lo que hemos leído en Proverbios y en otros pasajes es que el propósito de Dios es darte para que des abundantemente. Y entre más das, más vas a tener. En otras palabras, Dios quiere que en la iglesia, en sus hijos, haya prosperidad. Pero esa prosperidad es para la gloria de su nombre. No para que tú te pierdas con la avaricia, sino para que glorifiques a Dios. En otras palabras, tiene que haber hermanos en la iglesia que hagan dinero y sepan hacer dinero para la gloria de Dios. Porque no todos estamos llamados a hacer dinero. Unos estamos llamados a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra de Dios. Otros están llamados a ir a ser discípulos, a evangelizar las naciones. Otros están llamados a dar de comer al pobre. Otros están llamados a pelear en contra de la injusticia. Pero otros están llamados a hacer dinero para bendecir a los hermanos, para que hagan ese trabajo para la gloria de Dios. Amén, gloria. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú evangelizas. Cuando tú das, tú enseñas. Cuando tú das, tú predicas. Cuando tú das, tú eres misionero. Cuando tú das, tú haces justicia. Cuando tú das, tú haces bendición. Todo ese trabajo que otros hacen, tú lo haces por medio de ¿qué? De las riquezas que tú produces para la gloria de Dios. Si no has encontrado, quizás, hay veces uno lucha con sentido en su vida. Y dice, ¿cuál es el propósito, Señor, en mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor? No sé cantar, no sé bailar, no sé predicar, no sé enseñar. Y de repente te das cuenta, pero sé hacer negocio, sé producir. Pues eso Dios quiere que hagas. Y que tengas un corazón generoso. Y si eres correcto, Dios te va a prosperar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios no se queda con nada. Y te bendice. Todo es de Él y te da todo y te paga doble por lo que haces. Siempre y cuando tu corazón esté generoso, esté correcto para darle gloria al Señor. Amén. En el versículo 8b, la segunda parte del versículo 8, al versículo 13, nos habla que todo es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tú glorificas a Dios. Amén. Y el versículo 14 nos dice que cuando nosotros damos, hacemos amigos. ¿Cómo hacemos amigos? Fíjense bien. Dice Pablo, asimismo la oración de ellos. ¿Quién es la oración de ellos? ¿Quién cree que sea la oración de ellos? ¿Quiénes son ellos? Los hermanos de Jerusalén. ¿Ok? Dice, asimismo
la oración de los hermanos de Jerusalén por vosotros, por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, cada vez que tú das para la obra, sabes que hay otros hermanos que reciben para la obra, que están orando por ti, por la bendición que eres tú para ellos, y cómo Dios te usa a ti para bendecir a otros. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Estás haciendo amigos. Gente que tú no conoces se está beneficiando de tu esfuerzo, de tu generosidad, de tu bendición. Vayamos a Lucas 16. Lucas 16, versículo 9. Miren lo que dice el Señor Jesús. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Está diciendo ganar amigos con las riquezas injustas. ¿Quiere decir que tenemos que hacer trampa? No, no está diciendo eso. Está diciendo que el dinero que usamos es un dinero de este mundo, del sistema injusto de este mundo. El dinero por sí solo es amoral, ¿verdad? No tiene moral, no es bueno ni malo. Pero la gente lo hace bueno, lo hace malo, ¿verdad? ¿Cómo lo usas? Si agarras el dinero para comprar droga, lo estás usando mal. Pero si agarras el dinero para comprar comida, lo estás usando bien. Si agarras el dinero para malgastarlo en parrandas, lo estás usando mal. Pero si agarras el dinero para ayudar al necesitado, lo estás usando bien, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros usemos el dinero injusto para ser amigos. Fíjate, dice, y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, del dinero. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Por qué quiere que hagamos eso? Dice, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Quiere decir que para cuando ya no estés en este mundo, porque aquí vas a dejar todo el dinero que tienes, no te lo vas a llevar, ¿verdad? Faltan, ya no lo vas a tener. ¿Te reciban a dónde? En el cielo. ¿Y quiénes te van a recibir? De acuerdo a ese texto. Los amigos que hiciste por medio del dinero. Ahora, ¿cómo hiciste esos amigos? De acuerdo al texto, ¿cómo lo hiciste? Los amigos que quieres, que te van a ver, te van a recibir en el cielo, ¿cómo llegaron al cielo? Por medio del Evangelio. Quiere decir que diste dinero ¿para qué? Para evangelizar, para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios. Pero cuando te mueras, o ya el Señor te llama a la gloria, vas a entrar al cielo y toda esa gente te va a recibir. Y te va a decir, Armando, por tu esfuerzo, por tu dinero, yo estoy aquí, porque me predicaron el Evangelio. Gracias a ti que diste. Gracias a ti, Víctor, que diste. Vine a los pies de Cristo. Porque si tú no hubieras dado, yo no hubiera escuchado. Porque nadie hubiera ido. Alguien fue porque lo mandó. Y lo mandó aquel que le dio para que fuera. Eso es lo que la Escritura está hablando. Con nuestro dinero, el Señor Jesús está diciendo, usémoslo correctamente. Es injusto en este sistema de este mundo. Usémoslo para la gloria de Dios. Con un corazón correcto, con un corazón que lo glorifique, que diga, tú eres Dios, Señor. Tú eres el Dios de mi bolsillo, el Dios de mi vida, el Dios de mis hijos, el Dios de mi casa, el Dios de todo lo que yo tengo. Te pertenece a ti. Tú eres Dios. Y tú eres quien me prospera y me bendice. Y Señor, sé estar bien en pobreza y sé estar bien en riqueza. Sé comer un plato de frijol
como sé comer manjares. Siempre estoy agradecido porque todo viene de ti. Y tú lo haces con un corazón correcto. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Te prospera, te bendice. Así que en este día, en esta tarde, para aquellos que quizás el Espíritu Santo les habla en su corazón y les dice, tú puedes hacer algo en la iglesia muy importante, que es la de producir para el Evangelio. Tienes talento, tienes habilidad, lo puedes hacer. Hazlo. Para que entonces generosamente des. ¿Para qué? Para que generosamente entonces yo te dé más. Para que tú des más para mi gloria. Quizás este día el Espíritu Santo te habla a que tú tienes el don de generosidad. ¿Sabías tú que hay ese don? Y el don de generosidad es el don de dar. Hay gente que da y da y da y da. ¿Por qué? Porque ese es su don. ¿Cuál es el don que tienes? Mucha gente dice, no sé, el servicio, no sé cuál sea. Pues descúbrelo, porque a lo mejor el don que tienes es el don de generosidad y Dios te hizo para que des. Pero si Dios te ha dado ese don, Dios te va a dar para que des. Dios te va a prosperar. Así que sé obediente a la palabra del Señor. Ama a Dios, no ama las cosas de este mundo y glorifícalo a Él solamente. Amén.